Continuamos con ustedes en Tu Salud al Día. Recuerden sus sentidos, las redes sociales que tenemos al uso de todos ustedes en el día a día. Recuerden que seguimos con la doctora Lucely Peñaranda hablando de todo lo importante que es la cirugía pediátrica. Habíamos quedado con ella las apendicitis. Esta sigue siendo la operación de emergencia del gold estándar de todos los días en un hospital, o han cambiado a otra cirugía, porque ahora con tanta moto, que ves una moto con 3 niños, le parten por todo Trujillo, pues los traumatismos craneoencefálicos en niños y accidentes de fracturas ya deben ser también muy frecuentes. Y que hay que operarlos, porque son traumatismos, incluso deben, diría yo, cerrados, abiertos. Tantas cosas, imprudencias que cometen los motorizados y los del volante. Bueno, la apendicitis o abdomen agudo quirúrgico infeccioso, apendicitis aguda, sigue siendo la patología de emergencia, una de las patologías más frecuentes. Realmente yo podría decir que es la más frecuente, o sea, uno no pasa una guardia sin operar a un paciente con abdomen agudo quirúrgico infeccioso, puesto que simplemente el apéndice no es más que una salida o una evisceración de la parte del tubo digestivo que de alguna manera se inflama. Existen muchísimas causas por las cuales se puede inflamar la apéndice, o sea, obstruirse la luz, que de alguna manera hace que ella se edematice. Provoca un proceso infeccioso inflamatorio y de ahí comienza con dolor. Entonces da dolor abdominal y siempre acompañado con otros síntomas, náuseas, vómitos, alzas de temperatura corporal cuantificada. Y sí sigue siendo la principal causa, ¿no? Claro, no podemos descartar que existen también los traumatismos abdominales cerrados, que también es importante recordar. Las caídas las caídas de su propia altura de los niños generan un traumatismo abdominal cerrado, y nosotros pues siempre estamos ahí para actuar y para resolverle el problema a los niños. Cuando generalmente ocurren caídas de su propia altura, el principal traumatismo, pues en general se conoce como traumatismo abdominal cerrado. ¿Complicado con qué? Con traumatismos renales, simplemente por la ubicación del riñón y por el tipo de constitución de la pared abdominal del niño, ¿verdad? Eso provoca de alguna manera que el riñón se vea afectado. Así como también las asas intestinales, el intestino delgado y el intestino grueso, el más afectado es el intestino delgado, y vísceras macizas como el hígado o el vaso, que son las vísceras más afectadas. ¿Y la apendicitis por qué sucede? Porque siempre la teoría de que no debe comer el niño semilla, que está comiendo mucho, que come muy rápido, que bueno, ahora con los perros calientes, hamburguesas, mañana tarde y noche. Y bueno, yo le he tenido miedo siempre a las semillas en los niños, y bueno, al hijo menor lo acostumbré a tomar colado. Ahora, si el jugo no va colado sin semilla, no se lo toma. Entonces, ¿a qué se debe? ¿O es algo que pasa de manera imperceptible? O sea, que se tapa la amígdala intestinal y ya. Existen muchísimas causas, inclusive, ¿qué es lo que realmente debemos tomar en cuenta? Que el apéndice tiene un tejido linfoide, por decirlo así, ¿no? Y de alguna manera, cuando existen inclusive procesos infecciosos virales, ¿verdad?, que preceden, como por ejemplo una amigdalitis, una infección respiratoria como una neumonía, de alguna manera ese proceso, por compartir el mismo tipo de tejido, ¿verdad?, se inflama, y al inflamarse el apéndice, se obstruye la luz. Al obstruirse la luz, ya empieza a inflamarse, a edematizarse, ocurren una serie de procesos de liberación de citoquinas y todo esto, que de alguna manera hacen que ella se inflame, se edematice y causa dolor, por algo que existe que se llama dolor referido, dolor visceral, ¿no? O dolor somático. Esa es una de las principales causas. También en lo de la semilla, eso es cierto, se obstruye la luz, así como también existen otras causas como los tumores, que hay un tumor que de alguna manera obstruye la luz del apéndice y ocasiona el cuadro clínico. Esas son las principales causas a nivel de pediatría que pueden ocasionar. Por eso es que inclusive hay madres que dicen, ay doctora, que él comenzó con dolor, pero la semana pasada él tenía gripe. Entonces, ¿a gripe cómo? Bueno, tenía tos, tenía fiebre, tenía moco. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos comparten el mismo tipo de tejido linfático y simplemente por inflamación del mismo ocasiona que se obstruya la luz, ¿verdad?, y cause el dolor. ¿No? Y a veces es preferible que diga el cirujano pediatra que me le dé el apendicitis pequeño a que le dé ya adulto, o es algo que ocurre cuando tenga que ocurrir, porque hemos tenido pacientes ancianos
que a veces uno se equivoca, bueno, como un paciente anciano le va a dar apendicitis y le da, que son inmunocompetentes a los 70 años y le da una apendicitis anciana. O sea, que debe ocurrir cuando debe ocurrir y ya no hay que tomar medidas preventivas de ningún tipo, porque es algo que ocurre si se quiere al azar, Exacto. en el momento menos esperado, diría yo. No, no hay una prevención, o sea, no hay algo que yo le diga, no haga esto para que no le dé apendicitis. No, eso es independientemente, no hay algo preventivo. Todos estamos expuestos a que nos dé un cuadro de abdomen agudo quirúrgico infeccioso, o sea, que todos lo podemos padecer independientemente de la edad. ¿Cuáles son las patologías más frecuentes? ¿Qué diferencia, o para que la gente entienda, qué diferencia hay entre una cirugía electiva y una emergencia? ¿Por qué esto? Porque a veces en el hospital tienes un hijo en la emergencia, pediátrica en este caso, y hay electivas también que están programadas. Entonces, a veces está la disyuntiva que la electiva que tiene días esperando por hacerse y se presenta una emergencia. Entonces, pues cambia todo el protocolo y las electivas a veces no terminan ni haciéndose y se hacen las emergencias. Y esto causa un problema en la sala de espera porque el paciente, los familiares del paciente, la electiva, no les gusta. ¿Cómo le podríamos explicar eso? ¿Qué diferencia hay entre una electiva pediátrica y una emergencia pediátrica? Bueno, la cirugía de electiva es una cirugía donde en este caso el paciente pediátrico acude a quirófano de alguna manera sano. O sea, uno dice, uno les explica a las mamás, o sea, un paciente que va electivo, o sea, que de alguna manera es una cirugía que inmediatamente no compromete la vida del paciente, por decirlo así. El paciente debe ir sano a quirófano, o sea, debe ir sin ningún proceso respiratorio, sin tos, sin moco, sin flema, o sea, totalmente electivo. Y no hay compromiso de la no hay compromiso de su vida, por así decirlo. De alguna manera que si por alguna eventualidad se debe suspender, se suspende y ya, no sucede nada. En cambio, una cirugía de emergencia es una cirugía que de alguna manera compromete la vida. ¿Por qué? Porque el paciente está muy sintomático, como por ejemplo los cuadros de abdomen agudo quirúrgico infeccioso, las apendicitis agudas, los síndromes obstructivos. Hay abdomen agudos quirúrgicos obstructivos en pediatría, o algo muy frecuente que hay es la parasitosis, los ascaris lumbricoides. Caramba, ese tema es importantísimo últimamente. Que de alguna manera obstruyen al paciente y el paciente llega con un cuadro quirúrgico obstructivo. O sea que sí o sí hay que operarlo. Entonces, si tú no operas a un paciente inmediatamente, prácticamente, comprometes la vida del paciente y hay complicaciones pues, que se deben evitar. Esa es la diferencia entre una cirugía electiva y una cirugía de emergencia. Eso de las parasitosis intestinales en niños cada día se ven más. He sabido de cosas, bueno, pues increíble de Ascaris. Bueno, pues aquello es como una pasta, como espaguetis, ¿verdad? Entonces ya se enfrentan ustedes día a día a esto. ¿Por qué ha aumentado eso? Bueno, Tiene que ver las características nutricionales del niño ahora en el día a día y la desparasitación no es efectiva. ¿A qué se debe, verdad? Porque verdad que usted se la ven difícil con esta nueva patología. Generalmente... Nueva no, que se ha reforzado o ha reaparecido. Exactamente, ella siempre ha existido, o sea, los parásitos siempre han existido. Lo que sucede hoy en día es que la alimentación, o sea, ha cambiado, ¿no? Ha cambiado y o sea, el hecho de que la madre no desparasite a su niño o que simplemente no tenga quizás los medios cómo hacerlo, ¿verdad? Aumenta las posibilidades de que aparezcan los ascaris lumbricoides, en este caso, que es el principal, el parásito más frecuente que puede existir, porque si hablamos de parasitosis intestinal, hay muchísimos tipos de parásitos, pero generalmente el que obstruye al paciente o el que genera un cuadro quirúrgico obstructivo son los ascaris lumbricoides en forma madura, adulta o en forma inmadura, ¿no? Y ellos causan un síndrome obstructivo, el paciente acude a la emergencia porque empieza con dolor abdominal, un dolor abdominal que puede ser de 72 horas previo, acompañado de náuseas, vómitos y de ausencia de evacuaciones. Inclusive la madre refiere, no, doctor, al principio comía y ya ahora no quiere comer, todo lo vomita. Claro, porque simplemente el tubo digestivo está obstruido, generalmente por ovillos, que llamamos nosotros, que no es más que el acúmulo de esos ascaris lumbricoides que obstruyen la luz intestinal. Y al obstruir la luz intestinal, entonces la comida busca salir por algún lado y en este caso sale por la boca, por la boca, y él no baja al ano, o sea, no hay salida o expulsión de heces
a través del ano, sino simplemente la comida se regresa por la boca y la madre dice, no, ya el niño no quiere comer, y ahora todo lo vomita, y entonces la intolerancia, eso va de la mano con comienza una deshidratación leve hasta que se hace una deshidratación moderada, y simplemente es porque el niño está obstruido, o sea, tiene un cuadro quirúrgico obstructivo. Claro, no todos los cuadros de parasitosis son obstructivos, pero por lo menos en mi caso, por ser cirujano, a mí los pacientes que me llegan, ya cuando me llegan, el paciente está obstruido. O sea, el paciente va a quirófano sí o sí para mejorar su calidad de vida. ¿Por qué el niño debe estar en ayunas para ir a pabellón? ¿Necesariamente esto sigue siendo así? ¿O se puede, como tú dices, actuar de emergencia y meterlo sin que esté en ayunas? Eso depende, yo creo que de la emergencia. Pero aquí me preguntan por las redes sociales, ¿por qué el niño debe ir en ayunas? Si es una cirugía electiva, generalmente se le explica a la mamá que el niño debe ir en ayunas. ¿Por qué? Porque nosotros como cirujanos pediatras trabajamos de la mano con anestesiología, anestesia. La anestesia que se utiliza para todo paciente pediátrico es anestesia general. Es una anestesia que necesita ser entubado el paciente, ¿verdad? Al entubar el paciente y conectarse a una máquina de ventilación mecánica, mientras nosotros duramos una cirugía media hora, 45 minutos o una hora. ¿O no se sabe? O 3 horas, porque no sabemos dependiendo del tipo de emergencia. ¿Por qué tiene que ir en ayunas? Porque el paciente va conectado a una máquina de ventilación mecánica, para evitar lo que se llama la broncoaspiración. Entonces el paciente, si la cirugía es electiva, debe ir en ayunas. Ahora, si es una cirugía de emergencia, sin embargo el anestesiólogo te pregunta, o le preguntamos a la mamá, ¿cuándo fue la última vez que ingirió alimentos? Entonces la madre te dice, hace 1 hora, hace 2 horas. Bueno, el anestesiólogo es el que se prepara ante ese reto, ¿verdad?, para entubar al paciente, ¿verdad? Porque es una cirugía de emergencia. Utiliza los medicamentos que tienen que utilizar para nosotros como cirujanos poder operar. O sea, el reto en este caso es del anestesiólogo, al igual que el paciente que se tiene que operar de una apendicitis, pero tiene gripe, por así decirlo. El anestesiólogo lo primero que le dice a uno, bueno, está con gripe, voy a hablar con los papás. ¿Por qué? Porque es una cirugía reto, sobre todo para ellos, porque ellos son los que manejan la vía aérea. Y ahora que, bueno, he visto el manejo emocional del padre ante un niño que va a ser intervenido quirúrgicamente. Porque, bueno, ahora todo el mundo le sugiere qué hacer. Doctora, opéralo rápidamente, porque si no se le va a morir. Y entonces le induce a uno que tiene que ser como el padre dice, porque ahora todo el mundo es médico. ¿Cómo maneja la parte emocional? Que es tan difícil, porque uno con adultos, la gente a medida que va estudiando, está el internet, la gente es muchísimo más preparada que antes, pues en las zonas rurales, la persona viene ya preparada cuando ya viene donde uno, ya ha revisado el internet, bueno, si tiene todo, respira, tiene sibilante, y tiene pitos, y tiene cosas que será, ya ellos vienen con un diagnóstico. Exactamente. Y uno le dice, mire esto, no, pero no le parece esto, yo leí en internet que era esto. Entonces, ¿cómo manejas tú la parte emocional del padre de ese niño que va a ser intervenido quirúrgicamente? Es más difícil. A veces uno, pues, en el adulto yo creo que es un poco más fácil, ¿no? Pero ¿cómo es en el niño ese sufrimiento? Y a veces, pues, las cosas terminan mal porque, bueno, la cirugía se pone complicada, pues. Entonces uno no sabe cómo va a terminar todo. Normalmente es quizás un poco más difícil en el niño porque, como usted lo comenta, pues el adulto simplemente uno le explica a un paciente adulto que entiende. El niño no lo va a entender. En este caso el manejo se hace con los padres. Es algo complejo porque simplemente es como explicarles a ellos lo que puede suceder si no lo operamos. Entonces, bueno, señora, lo vamos a hacer y explicarles todo el procedimiento. Y generalmente ellos lo que preguntan, doctora, ¿y el niño lo va a dormir completo o parcialmente? Entonces ahí es donde entra el juego o la mano o el apoyo de nosotros, que yo siempre digo que el cirujano pediatra, bueno, el cirujano de adulto quizás un poco menos, pero nosotros sin el anestesiólogo no podemos trabajar, porque nosotros no podemos realizar cosas sin el paciente anestesiado por lo mismo. Entonces siempre se le explica a la mamá y siempre hay una valoración anestésica pediátrica preoperatoria porque a las madres les da temor. Las madres les da temor por el simple hecho de que es una anestesia general. Señora, mire, su hijo va a estar anestesiado, se le va a colocar un tubo por la boca. Entonces eso de alguna manera genera presión y quizás un poco de estrés
para los padres, pero siempre se trata uno de manejar y de explicarles lo que hay que hacer, o sea, lo que hacemos si lo operamos, qué va a pasar, si no lo operamos, qué puede pasar. Por supuesto, toda cirugía tiene su riesgo, independientemente que sea una cirugía electiva, que sea una cirugía de emergencia. Toda la cirugía, simplemente el hecho de entrar a un paciente a quirófano, eso tiene su riesgo. Pero de alguna manera tratamos de conversar con los padres y que, bueno, que nos den la confianza necesaria, sobre todo para la confianza con el niño. Cuando por lo menos los niños ya son grandecitos, que ya son preescolares y escolares, ya ellos entienden. Entonces siempre tratar de tranquilizar a los padres para que de alguna manera le den apoyo a los niños y los niños se sientan un poco más tranquilos a la hora de entrar a un quirófano. Y esa misma entrada al quirófano, fíjate, ya pues los padres, le explicaste a los padres y ellos entienden cómo en ese momento ese niño en aquel aparataje verde o azul o blanco en la clínica del hospital, que está con puros desconocidos. Claro. Y están los cirujanos, el camillero, el enfermero, el anestesiólogo, todos con ese niño ahí que casi siempre está consciente. Claro. ¿Cómo es ese momento? ¿Cómo hacen ustedes para que entre ese bebé en confianza? Bueno, generalmente... O ese niño. Exacto, generalmente yo por mi parte, bueno, primero que les digo a ellos que vamos a una sala donde que nos vamos a disfrazar de astronautas, que vamos a tomarnos fotos allá adentro para que el niño se sienta aún más en confianza. A veces yo les digo, bueno, tu mamá se va a vestir, tiene que usar el traje que tenemos nosotros, porque el niño entra a quirófano con un traje. Entonces se le explica al niño que la mamá se va a vestir, pero que hay que darle chance que ella se vista. Bueno, y uno se pone a jugar con el niño de manera de que el pase o ese despego de la mamá hacia el niño, al momento en que me lo entrega a mí, en este caso, doctora, le entrego a mi hijo, entonces, bueno, sea un poco, no sea tan fuerte, sino que sea como más llevadero. Entonces siempre hay las fotos, los juegos en el celular y todo, vamos a vestirnos y todo. Y cuando estamos en quirófano, como generalmente, como usted lo comenta, no estoy solamente yo, estamos un equipo adentro, bueno, buscamos la manera de que sea agradable para él, con fotos, con música, inclusive hay niños que entran con carritos, sí, puedes entrar con el carrito y tal, para que esté más tranquilo. Ya al momento en que se lo entregamos al anestesiólogo, que el anestesiólogo empieza a hacer tu trabajo, ya todo fluye más rápido. Y ese trabajo es difícil. Estar en esa, se siente uno temeroso de todo lo que vaya a suceder el cirujano, fíjate, el hecho de que sea un niño. Porque a veces uno trata a adultos y como uno sabe lo que va a hacer, pues uno no tiene temor. Realmente uno tiene muy poco miedo, ¿verdad? En realidad, ni siquiera con los familiares. ¿Cómo ese temor se pierde ante el niño? El temor no de hacerlo mal, sino de que la emoción temerosa de hacer algo. No, siempre no es que haya temor, sino que simplemente el niño, de alguna manera uno dice, es un niño, no es un adulto. Y las complicaciones o las posibles inconvenientes que puedan haber en quirófano siempre lo van a existir, independientemente que sea un niño o un adulto. Pero tratamos de que sea un ambiente cálido, un ambiente confortable y que haya un buen equipo de trabajo. O sea, generalmente el apoyo para mí como cirujano es, por supuesto, mi ayudante en la cirugía y, por supuesto, el anestesiólogo, porque yo siempre lo he dicho, la vida del paciente depende del anestesiólogo. Entonces, en el momento en que ya el anestesiólogo te dice, ya el paciente está listo, puedes comenzar, entonces ya uno comienza y siempre pendiente con ellos, de la mano de que todo esté funcionando bien, de que los signos vitales del paciente estén bien, de que tenga todo perfecto. Entonces ellos siempre te van diciendo, vamos bien, tenemos tanto tiempo, todo está bien, todo va marchando bien. Entonces tú te sientes como más tranquilo y más cómodo a la hora de operar al paciente y bueno, siempre existen las complicaciones, tratamos de que no pasen complicaciones, pero se le explica siempre a los padres lo que puede suceder. ¿Cuándo debe llevar uno el niño al cirujano pediatra? ¿Es una consulta tan rutinaria como la del pediatra? Bueno, yo digo, hoy en día debería ser una consulta rutinaria, igual que el pediatra, por ejemplo. ¿Quién hace el diagnóstico de alguna patología? El pediatra. Entonces, simplemente nosotros como cirujano, yo como cirujano, es quien le puedo decir a la mamá, vamos a esperar o hay que operarlo de una vez. Eso no te lo va a decir el pediatra, eso te lo va a decir es el cirujano. ¿Por qué? Porque solamente yo como cirujano te digo, bueno, vamos a darle chance 2 meses, 3 meses o un año, o le digo, no señora, eso hay que operarlo inmediatamente, no espere más tiempo. ¿Por qué? Por las complicaciones posteriores si no hacemos una cirugía a la edad operatoria, que es lo que llamamos nosotros, o sea, al momento ideal de hacer la cirugía.
Y estas patologías metabólicas que están apareciendo también en los niños por las transgresiones alimentarias, que a veces lo que se comen al día es un perro caliente, una hamburguesa o una pizza. Esos desequilibrios electrolíticos, ustedes tratan, hay cosas que trata el cirujano pediatra que es médico. Nosotros tratamos las pseudoobstrucciones intestinales, los hilios paralíticos. Recientemente, ahorita, bueno, el día a día se me han presentado megacolon. No han llegado a ser tóxicos, pero bueno, y están presentes porque la gente, entre comillas, está comiendo mejor o está comiendo más. Yo creo que está comiendo más y peor. Sí. Entonces, pacientes ancianos comen lo indebido. Y si son los niños, pues ni se diga. Pero de esto vamos a hablar después que regresemos de este breve corte. Continúen con nosotros en Tu Salud al Día. Y recuerden las redes sociales que tienen su cintillo para que envíen todas sus interrogantes a nuestro programa. Ya regresamos.